Shabbat Shalom, hermanos. Hoy vamos a continuar el estudio de la carta a los romanos en su capítulo 4. Vamos antes a revisar un poco lo que vimos en el capítulo 3. En el capítulo 3 vimos cómo el capítulo iniciaba con una pregunta. Acuérdense cómo era el manejo de la enseñanza de Pablo. Una pregunta, el argumento y la conclusión. La pregunta con la que inició el capítulo 3 fue: ¿qué ventaja tiene el judío? ¿O cuál es el valor de ser circuncidado? Porque acuérdense que Shaul está escribiendo una carta en la cual él mismo discute consigo mismo para que el gentil o el judío que la leyera aprendiera. Así que él ahora levanta esta pregunta: ¿qué ventaja tiene el judío? Refiriéndose en esta porción hacia los judíos. Viene hablando del capítulo 2 a los judíos, el capítulo 3 habla a los judíos y este capítulo 4 también veremos que habla a los judíos. La respuesta a la pregunta que hace Pablo es que sí, los judíos tenían ventaja porque habían recibido la Torá, pero eso los ayudaba era a dimensionar el pecado de manera que pudieran detectar que era pecado y corregir el camino antes de llegar al pecado. El tener la Torá y practicarla no los hacía salvos, les decía Shaul, porque también había gente dentro del pueblo judío que era infiel, pero el Señor no les establecía, a través de lo que decía Pablo, que la infidelidad de algunos judíos no quitaba la fidelidad de Hashem. Hashem va a cumplir lo que él ha dicho en su palabra, no va a cambiar, como él mismo lo dijo, ni la más chiquita de las letras, ni una tilde. Entonces citó también para referencia a ellos que se creían que por ser judíos eran salvos, le citó el Salmo 51, que lo revisamos y habla de cómo David pide perdón. ¿Por qué pide perdón? Pide perdón por el pecado, pide perdón por la iniquidad y pide perdón por la rebelión. Y explicamos también qué era cada una de esas tres cosas. David las cometió, y si era el rey David el que más quería el Señor conforme a su corazón, cualquier judío podía cometer esas tres transgresiones. El argumento de Shaul se basó en que el ser humano, cualquiera que sea judío o gentil, peca, y que no hay obra de ley que pueda quitar la culpa, sino que la misma fidelidad de Hashem es lo que quitaría la culpa. Entonces establece que no son mejores los judíos que los gentiles, y que su ventaja, la Torá, es la misma que los va a juzgar a la hora de que venga el juicio. Como todos los humanos son pecadores, con o sin ley, nadie se salvaría. Por tanto, Dios mismo, a través de su reducción de poderes, es decir, de hacerse como forma de hombre, viene como Yehoshua y establece que Él es el que es la fidelidad. Él es quien va a decidir la salvación. Él vino en cuerpo, pero algunos de los judíos no lo aceptaron. Shaul predica sobre esto. Los judíos ven estas prédicas o esta besorá, esta buena nueva de que Yehoshua es la salvación, lo ven como una mentira y le calumnian de que Shaul lo que hacía era hablar mentira para que hubieran más creyentes en Mashiach. Y Shaul responde que si por esa mentira, que no es una mentira porque está hablando en forma irónica, no era una mentira lo que él enseñaba, pues la gloria de Dios había crecido en Asia, en Macedonia y en Acaya. Entonces establece que lo que él está haciendo es llevar la verdad, y por esa verdad ha crecido la gloria de Dios. Entonces va llegando ya a la conclusión de que Dios es un Dios para los gentiles y es el mismo Dios para los judíos, cosa que tal vez a los judíos le podía caer mal. Concluye entonces en el capítulo 3 que Yehoshua ha venido en cuerpo para establecerse como la salvación, como la besorá, pero que eso no destituye de su puesto a la Torá, que más bien él vino a restablecerla en el lugar que le corresponde a la Torá, porque había sido relegada por parte de los judíos a quedar por debajo de las palabras de hombre. Visto el capítulo 3, vamos ahora a entrar al capítulo 4, pero antes vamos a establecer un contexto espiritual, que es lo que vamos a ver durante todo este capítulo.
El contexto espiritual es que acá, en el capítulo 4, Pablo va a enseñar que perseverar en la fidelidad de Yehoshua no deroga la Torá, sino que la fidelidad es el medio para llegar a él. Es decir, mejor dicho, la Torá es el medio para llegar a Yehoshua. Por tanto, la Torá debe estar en el lugar que le corresponde, y ese lugar es por encima de enseñanza de hombre. Sin embargo, el judaísmo enseñaba, con palabras de hombre, que los méritos de Abraham, escuche, los méritos de Abraham garantizaban la justicia, es decir, la salvación de los judíos. Es decir, que cada judío, por lo que había hecho por las obras de Abraham, ya ellos no tenían que pasar por el juicio de Dios. Esa era la creencia, la enseñanza, la doctrina del judaísmo, y es hasta el día de hoy. Entonces los judíos creían, en base a esas doctrinas, esa enseñanza, que Abraham era justo por obras de ley, y que esas obras de Abraham le daban mérito a ellos para ser salvos. Pero resulta que la ley en tiempo de Abraham no existía, y no vino a existir sino 6 siglos después de Abraham. Entonces esto no lo enseñaban así, ni lo enseñan el día de hoy, sino que sencillamente enseñaban que por las obras de Abraham cada judío es ya salvo. Entonces ahora veamos cómo terminó el capítulo 3, que nos da entonces entrada al 4. En el capítulo 3 terminamos en el verso 31, que Shaul preguntaba: ¿se abolió entonces la Torá por medio de la fidelidad? Es decir, ¿se abolió entonces la Torá porque vino Yehoshua? De ninguna manera, responde Shaul. Al contrario, con la venida de Yehoshua, la Torá quedó en el sitio que le corresponde desde un principio. Eso es lo que vimos cerrando el capítulo 3. Ahora entramos al capítulo 4. Y aquí viene el contexto espiritual. ¿Cuál es el contexto espiritual que vamos a ver? Que los judíos, por las obras, por los méritos de Abraham, son salvos. Dice el capítulo 4, verso 1 al 3. Entonces, vuelve a preguntar ahora Shaul: ¿qué debemos decir que obtuvo Abraham, nuestro antepasado, con sus propios esfuerzos? En la mayoría de las Biblias dice en la carne, que quiere decir en sus propios esfuerzos, o sea, en sus obras. ¿Qué debemos decir que obtuvo Abraham, nuestro antepasado, con su propio esfuerzo? Pregunta. Y empieza a responder: porque si Abraham llegó a ser considerado justo, salvo, por Dios, debido a obras, entonces tiene algo de qué jactarse. Es decir, que si Dios miró las obras de Abraham y dijo: oh, Abraham es un hombre que actúa de acuerdo a lo que yo digo, entonces yo le debo, porque Abraham está actuando sin que yo le haya dicho, está trabajando, él merece el salario de la salvación. Eso es lo que está diciendo Shaul. Se puede jactar a Abraham porque Abraham hizo obras para llamar la atención de Dios. Y dice entonces Shaul: ¿tiene algo en que jactarse Abraham por su propio esfuerzo? Y dice: pero no tiene de qué jactarse, porque no tiene que ver con Dios. No, él no tiene que ver con Dios. ¿Qué dice la Torá y los profetas? Va a decir, ¿qué dice la Torá de que si Abraham llamó la atención de Dios por su propio esfuerzo, porque se mostró como una persona buena, o fue que Dios lo vio y por gracia lo llamó? Veamos lo que dice. Entonces aquí él va a la Torá y dice: Abraham exhibió fidelidad por Dios. Es decir, él exhibió una fidelidad por Dios, pero ¿cuándo la exhibió? Después que fue llamado. Es decir, él fue primero hallado por Dios, y entonces, en base a lo que Dios le iba diciendo, él iba creciendo en la fidelidad. Entonces él dice: Abraham exhibió fidelidad por Dios y le fue diseñado, ¿qué cosa? Una fidelidad, una educación como justicia, como para que fuera a ser justificado. Acá vamos a mirar algo. Primero, ¿quién era Abraham? Abraham era un idólatra, lo dice la misma Biblia. Josué 24:3 dice: entonces Yehoshua, o sea, Josué ben Nun,
no Yehoshua Hamashiach, Josué, dijo a todo el pueblo: así dijo Adonai, el Dios de Israel, en la antigüedad, vuestros antepasados, va a referirse a Abraham, dice: vuestros antepasados, Taré, padre de Abraham y padre de Nahor, vivían al otro lado del Éufrates, eso es Babilonia, y adoraban a otros dioses. Y mire lo que dice: pero tomé a Abraham, vuestro antepasado, del otro lado de Éufrates, es decir, lo saqué de Babilonia y lo conduje por toda la tierra de Canaán y multipliqué su descendencia y le di a Isaac. Entonces acá lo que muestra la palabra es lo que está diciendo Shaul aquí. No fue por el esfuerzo de Abraham, por las obras de Abraham, que Abraham fue reconocido por Dios como un ser que va a llegar a la vida eterna. No, fue porque Dios lo escogió cuando él era un idólatra. Dice: la fidelidad es inmutable a sus promesas. Es decir, si Dios estableció que por su fidelidad, porque Él tiene que venir a salvar la humanidad, los que son de Él, Él va a escoger de acuerdo a los que Él sabe que son de Él. ¿De dónde viene la fidelidad? ¿En qué se basa la fidelidad de toda la Biblia? Se basa en una promesa que hizo en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, que dice, Génesis 3:15, y pondré enemistad, haciendo juicio Yehoshua Adonai con Satanás. Le dice: y pondré enemistad entre tú, es decir, tú, Hasatán, y la mujer, refiriéndose al pueblo de Dios que él iba a crear más adelante, porque esto es una profecía. Y dice: pondré enemistad entre tú, ¿quién? Hasatán, y la mujer, ¿quién? Israel, el pueblo de Dios, y entre tu simiente, la simiente que va a salir de Hasatán, de la cual él habla más adelante, tu padre es el diablo. Esta simiente, que son los malos, los que no creen en Dios, y los impíos, los que se salen después de la fidelidad. Dice: pondré enemistad entre Hasatán y los que descienden del pueblo de Israel. Pondré enemistad entre los que son simiente de Hasatán y entre los que son del pueblo de Dios. Pero habrá una enemistad entre los malos impíos y la simiente que sale del pueblo de Dios. ¿Quién es la simiente? Y aquí está en singular, no en plural. La simiente es Yehoshua, que iban a ser del pueblo de Israel, del pueblo escogido. Dice: él, ¿quién? Yehoshua, te aplastará la cabeza. Esta es la promesa inmutable. Él te aplastará la cabeza, aquí en Hasatán, es decir, él va a destruir a Hasatán, y tú, tu simiente, lo herirán en el calcañar, es decir, lo crucificarán. Eso es la base, la fase fundamental de la fidelidad que Hashem va a llevar por toda la Biblia. Fíjense que dice que él tiene que cumplir, que tiene que salir del pueblo de Dios como simiente, y que tiene que destruir a Hasatán, y que en ese proceso él va a ser herido en los talones, es decir, va a ser crucificado. En base a esa promesa él va a mantenerse, porque el fin de la promesa es destruir todo lo que Hasatán ha levantado, todo lo que son simiente de Hasatán. Esta promesa él la renueva cuando viene el pacto renovado, es decir, el Nuevo Testamento. Y allí vemos en Hechos 1:11, justo cuando está empezando todo lo que va a ser la Besorá, el Nuevo Testamento. Allí dice en Hechos 1:11, los hombres dijeron, Hechos 1:11, acuérdense, ustedes Galileo. ¿Quiénes son estos hombres que están hablando y diciendo ustedes Galileo? Los mensajeros que estaban parados en el monte de los olivos cuando Yehoshua ascendió a los cielos, a su trono. Y estos ángeles, estos malaks, estos mensajeros, le dicen a los apóstoles: ¿por qué estás de pie mirando el vacío, la nada? Ya Yehoshua desapareció en el cielo. Y le dicen: este Yeshua que os has sido quitado al cielo volverá a vosotros tal como le habéis visto ir al cielo.
Es decir, en Génesis 3:15 está la promesa de que Él vendría a pagar el precio, y en Hechos 1:11 está la promesa de que Él volverá como se fue al cielo. Entonces en esto está la base de la fidelidad. Entonces acá Shaul, volviendo al capítulo 4, les está diciendo: no, Abraham no tuvo nada de qué jactarse ante Dios, no le tuvo que decir a Dios: mira mis obras, sino que fue él, por la fidelidad que plantó en Génesis 3:15 y por la que va a plantear para nosotros en Hechos 1:11, va a hacer todo lo que tiene que hacer para rescatarnos de este mundo. Entonces Abraham, ¿qué fue lo que hizo? Génesis 15:6 dice: y exhibió Abraham fidelidad por Hachem. No es que creyó, como dicen ahí, no creer, porque creer hasta los demonios creen. Pero él exhibió, ¿qué exhibió? La educación que le va a ir dando Hachem para que él llegue a donde tiene que llegar, que es a la vida eterna. Entonces, vamos a ver qué es lo que la gente siempre ha leído como fe, que por fe es que nosotros nos salvamos, que por fe, que aquí ahora es la fe y no es la ley. Pues en Reina Valera exactamente dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos 11 del 1 al 2. Esto, si lo vemos con la mentalidad hebrea, debe decir: es pues la fidelidad. ¿Quién es la fidelidad? ¿Quién es el fiel? Dios. Es pues la fidelidad, es decir, es pues Dios, la instancia última, nuestro último ruego de nuestra esperanza. ¿Quién es la esperanza? Dios. Es decir, es pues Dios, la última instancia, Dios y sus promesas. Y Él es la demostración de lo que no se ve. No lo vemos, pero nos mantenemos en la fidelidad de todo lo que Él ha dicho, que Él vendrá, que Él va a destruir a Satanás, que Él ya fue crucificado, pero regresará para establecer su reino milenial, y después todos los que somos de Él partiremos con Él. Y dice: por esto la Escritura atestigua el mérito de los antiguos. Fíjense lo que dice ahí: que es por la fidelidad que Abraham y todos los antiguos tuvieron mérito, no por el esfuerzo de ellos, sino por el mérito, por el esfuerzo de Yehoshua de venir a pagar el precio en la cruz. O sea, aquí deberíamos entender qué es fe de esta manera. La fe es la garantía de lo que nosotros esperamos, que es Dios. Es la prueba de las realidades que no se ven, realidades que están en la eternidad, que ahora no los vemos, pero es la verdad, es la realidad. Y por esto nosotros tenemos que atestiguar, igual que atestiguaron los antiguos. Ahora fíjense una cosa: ¿por qué Shaul usa a Abraham para hablar de que él no tenía de qué jactarse, sino que él recibió una educación? Vamos a revisar rápidamente quién fue Abraham, cuándo fue llamado y todo lo que pasó a Abraham para ser el que hoy llaman, entre comillas, padre de la fe, que no es así. Abraham vivió 75 años en oscuridad, es decir, Abraham tenía 75 años cuando fue llamado, y fue llamado por gracia a sus 75 años, de acuerdo al capítulo 12 de Génesis. Después que él es llamado, que Abraham es llamado, miren lo que va a ser un llamado, igual que cualquiera de nosotros. Después que Abraham fue llamado, él plantó su tienda, fue llamado y le dijeron: vaya a esta tierra, pero miren dónde plantó su tienda, su familia, dónde se estableció. Dice: se estableció entre Betel, casa de Dios, y Jai, montón de ruinas, de basura. Es decir, todavía espiritualmente lo vemos así. Abraham fue llamado, pero quedó en medio de la casa de Dios y el montón de basura. Todavía estaba ahí entre decidirse ir por Dios o por el mundo, la basura. Luego
vemos que ya habiendo sido llamado a Abraham en la primera experiencia que Dios le permite tener, que fue la hambruna que vino a la tierra de Canaán, ¿qué hizo? No fue a Dios, no se postró ante Dios, no clamó a Él, no le pidió: Señor, me traíste hasta aquí, Señor, recupera mi situación, mira, estoy pasando hambre, tengo esta situación. No, sencillamente tomó la decisión de irse al mundo, de regresar a Egipto, de irse hacia Egipto. ¿Por qué? Porque Egipto, el mundo, tenía comida. Fíjense, fue llamado, y miren que todavía no hemos visto una fidelidad mostrada por Abraham. Estamos en el capítulo 12 de Génesis. En el capítulo 13, después que le pasa todo lo que le pasa en Egipto, ¿qué le pasó? Entregó a su esposa por temor a que lo mataran, y que a ella también la mataran. Él la entrega al faraón, y solo Dios, por su fidelidad, porque ya lo llamó y porque lo va a enderezar cueste lo que cueste, fue y paró al faraón de lo que iba a hacer con la esposa de Abraham. Y no solo eso, sacó a Abraham de ahí rico, más rico de lo que era. ¿Y qué hizo Abraham? Miren a dónde va Abraham. Después de eso regresó y se estableció nuevamente entre Betel y Jai, entre la casa de Dios y el montón de basura. Luego de eso, que está allí, viene un conflicto con Lot. Miren todo lo que está pasando a un escogido por gracia. Y después que se separa de Lot por la pelea de la riqueza, de la provisión de los animales, Hachén entonces se acerca a él y le da la promesa en el capítulo 13. ¿Cuál fue la promesa? Te voy a dar tierra y descendencia. Entonces, después que Abraham recibe esa promesa, es que va a mudar su tienda de entre Betel y Jai, entre la casa de Dios y las basuras, la va a mudar hacia Manré. Y Manré significa fuerza, grosura. Es decir, ahora él, por la promesa, empieza a crecer un poco en la fidelidad. Es decir, está haciéndose más fiel a lo que Dios le está diciendo. Allí, con esa fuerza, con Manré, él va a liberar a Lot de las tinieblas de los reyes de Babilonia que habían raptado a Lot. Luego de que él muestra evidencia de creer en Dios, porque con pocos hombres va contra 5 reyes, entonces regresa con un botín que ahora tiene que decidir si le entrega eso a alguien que se llama Melquisedec, que representa al rey de justicia, y a alguien que se llama Vera, hijo del mal, que es el rey de Sodoma. Otra vez está entre dos, espiritualmente entre el bien y el mal, y él confirma que él va a entregarle todo al rey de justicia. Ven cómo ahora él está siendo educado por Dios en su fidelidad. Una vez que hace esto, Hachén le confirma parte de la promesa. O sea, ya le había hecho la promesa, tierra y descendencia, ahora empieza a darle de a poco la promesa. ¿Cuál es la parte de la promesa que le va a dar? La descendencia, le va a dar un hijo. Y Abraham empieza entonces a exhibir fidelidad. Y ahí es donde dice en la mayoría de las Biblias: y creyó Abraham y le fue contado por justicia. No, ahí lo que debe leerse es: y exhibió. ¿Cuándo? Después que le confirman que va a tener un hijo, que va a ser el cumplimiento, el inicio del cumplimiento de la descendencia, de la promesa, es que le empieza a exhibir fidelidad. Capítulo 15, él empezó en el 12, fue llamado en el 12. Hachén entonces le ofrece un pacto físico con animales. Escuche esto. Esto se lo cuento para que vean el proceso de emuná, el proceso de fidelidad. Entonces a Dios le va a dar un pacto físico, porque eso es lo que él conocía. Dios lo está educando. Mira, este es el pacto que tú haces, yo voy a hacer uno. Pero ¿sabes qué? Te voy a mostrar que tú no tienes fidelidad. Así que no vas a hacer el pacto. Porque si él hacía el pacto, y los pactos en aquel tiempo eran: se mataba un animal, se dividía, la sangre del animal quedaba ahí, las dos partes del animal se apartaban, y los dos que pactaban cruzaban entre las partes del animal empapándose en sangre. En ese momento Hachén durmió a Abraham
y no pasó por ahí. Solo Dios, como una antorcha, pasó en medio de los animales, y eso fijó el pacto. Allí quedó establecido el pacto, pero fue un pacto de Dios para Abraham. Abraham no participó. ¿Por qué no participó? Porque Dios sabía que el humano es pecador e iba a quebrar la fidelidad. Él necesita ser educado, así que le dio esta educación del pacto, haciéndole entender que en realidad el pacto es de él, del inmutable, y no se va a quebrar. Abraham acepta palabras de hombre después de ese pacto. Escuchen todo lo que ha pasado, y palabras de hombre es lo que va a escuchar de Sara, y es: toma a esta mujer, Agar, y tengo un hijo, porque Dios aquí no se ha aparecido y Dios no nos ha dado hijo. Así que en vez de mantener y crecerse en la fidelidad, no, ya ahora empieza a escuchar palabra de hombre, es decir, de Sara, y toma a Agar y crea otra situación que no es la que debió haber creado. Cuando Abraham tenía 99 años, ya han pasado 74 años desde que fue llamado. Escuche, 74 años desde que fue llamado. Hachén le establece entonces el pacto eterno. No fue el pacto físico el que estableció como pacto eterno. El pacto físico fue una educación de que él no era un hombre fiel, pero Dios es inmutable. Ahora Dios, en el capítulo 16, 74 años después, establece el pacto eterno, que es: yo seré tu Dios y tu simiente mi pueblo. Allí es donde él cambia el nombre a Abraham, y Abraham se circuncida como señal del pacto, no como un pacto, como una señal de que él iba a mantenerse en el pacto. Nace Isaac a los 100 años de Abraham, en el capítulo 21, y empezó en el capítulo 12. Cuando Isaac era un hombre, Hachén lo sometió a Abraham, lo llevó a una nueva experiencia más fuerte, y aquí ya se ve un Abraham diferente, porque ya no es Abraham, ahora es Abraham. Y aquí Abraham exhibió que él perseveraba en la fidelidad. Cuando estuvo dispuesto a quitarle la vida a su propio hijo, porque él sabía que Dios era poderoso para levantarlo de los muertos. Entonces, después de esto, ya Abraham murió a los 175 años. ¿Qué quiere decir esto? Que Abraham vivió una educación de 100 años, una educación con Dios de 100 años. Y después, y esta educación pasó de un Abraham que fue un poco en desacuerdo con lo que Dios le decía, a un Abraham que obedecía sin titubear a Dios, y así exhibió esa fidelidad que hoy Shaul está usando para explicarle a los judíos. Luego regresamos entonces al capítulo 4, del verso 4 al 8, que dice: ahora bien, fíjense lo que va a decir: la cuenta, el salario del que trabaja no se acredita por gracia. Es decir, a Abraham, si se le hubiera dado el derecho a venir a esa educación que acabamos de explicar de 100 años, si él hubiera venido porque eran sus obras, pues Dios tenía que remunerarle, que pagarle, que entregarle la vida eterna, que llevarlo al día octavo, etcétera. Pero no, él no trabajó para eso, sino que Dios fue el que lo buscó, lo sacó de la idolatría y tuvo la paciencia por 100 años de irlo educando. Entonces le dice: si el que trabaja no se le acredita por gracia el salario, sino porque se le debe. Pero al que no trabaja y exhibe la fidelidad, que este es el caso de Abraham, no trabajó, no hizo obras para que Dios lo viera, sino que Dios le dio una educación y él empezó a exhibir esa fidelidad. Dice: sobre esa base del que no trabaja pero exhibe la fidelidad, es decir, no hace obras, sino que exhibe. ¿Qué es exhibir? Es hacer lo que te dice Dios, la obediencia en la educación que estás dando Dios. De aquel que justifica al transgresor, el que no trabaja pero exhibe la fidelidad, de aquel que justifica, es decir, de Dios, que justifica al pecador. ¿Quién era Abraham? Un pecador idólatra, y el Señor lo justifica sin obras. Y dice:
a él es calculada, le es diseñada. Cuando dice calculada, es diseñada una educación, se le establece un plan, se le formula una educación para que crezca en la fidelidad. Y eso es lo que lo lleva a ser un justificado. Y saca entonces ahora Shaul a David y dice, como también David habla. O sea, ahora cita a David y le va a citar a David para que se den cuenta lo que decía David de un hombre sin obras pero justificado. Dice, como también habla David, dichoso el Adán, el hombre, al cual Dios le calcula, le diseña, lo concibe, justicia aparte de sus obras. Es decir, dichoso aquel hombre a quien Dios mira como alguien que siendo un idólatra, lo mira como un hombre sin culpa. Le va a preparar una educación para que llegue a la culpa. Es decir, Dios vio a Abraham y lo vio a los ojos de él como un hombre que va a estar justificado, no como un idólatra de Babilonia. Y dice entonces Shaul, como está escrito, ¿dónde? En los Salmos, felicidades del cielo por el Adán, por el hombre a quien Adonai no diseña con iniquidad. Es decir, al hombre a quien Dios mira que siendo un idólatra, para él es un hombre justificado. Abraham era un idólatra, pero Hashem lo concibió en su ruá, en su mente, como un Adán sin iniquidad, sin abón. Es decir, siendo Abraham un pecador de 75 años, Dios lo concibe como un hombre el cual lo terminará Hashem, mejor dicho, siendo un justificado, alguien sin iniquidad que alcanzará la promesa, tierra y simiente. Es lo mismo que vemos en 1 de Juan 3:2 que dice, amados, ahora somos hijos de Dios, dice Pablo, somos hijos de Dios, dice Juan, y aún no se ha manifestado lo que seremos. Es decir, Dios ya nos está viendo como sus hijos, aunque todavía estemos dando tumbos como Abraham en nuestra educación, en nuestra fidelidad. Él nos ve ya como lo que somos, pero nosotros, dice, no sabemos lo que seremos. Sabemos que cuando se manifieste Yahushua, cuando Él venga, ocurra la transformación, ocurra la resurrección, seremos semejantes a Él porque le veremos tal cual es. En otras palabras simples, Dios vio a Abraham y lo vio como un hombre justificado cuando Él lo llamó. Así que cuando Él lo llama a usted, a mí y a todos los que estamos en la fidelidad de Él, Él nos ve justificados, aunque nosotros todavía nos veamos como nos vemos, como nos estamos mirando, como pecadores. Romanos 4:9-10 dice, ¿es esta bendición solo para los circuncidados? Vuelve Shaul a escribir con una pregunta. Esta bendición, ¿cuál bendición? La que dice el Salmo, que dichoso, feliz el hombre a quien Dios mira ya como uno justificado. ¿Esta bendición es para los circuncidados o es también para los incircuncisos? Porque decimos que a Abraham le fue contada, le fue enseñada la fidelidad para justicia, para salvación. Y la pregunta que hace Pablo es, ¿pero en qué estado se encontraba Abraham cuando se le contó, cuando se le llamó a ser justo? Dice, ¿era Abraham en la circuncisión o en la incircuncisión? Y responde, no. Él no estaba en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Es decir, lo que está estableciendo Shaul después que habla de Abraham, les dice, ok, aquel que lea esta carta, si sea un judío y piensa que él es justificado por los méritos de Abraham y por eso hay que circuncidarse, porque si no hay circuncisión, no hay salvación, recuerde que la salvación, la justificación que le dio Dios a Abraham, se la dio sin una Torá, se la dio sin una circuncisión, se la dio por gracia y por la fidelidad de que Él sería el que destruiría al Hasatán y a todas sus simientes y que daría la simiente que Él va a salvar. Entonces, lo que está diciendo Shaul es, esta bendición de que Dios mire a Abraham como alguien justo sin estar todavía justificado,
no es para alguien que tiene la circuncisión o para alguien que no tiene la circuncisión. Esto es para alguien que Dios mira y lo llama a ser hijo, aunque todavía esté en este cuerpo de carne. Y les dice, Abraham recibió esa gracia estando circuncidado o estando en incircuncisión. Y contesta, él estaba en la incircuncisión. Él no estaba circuncidado cuando fue llamado por gracia. Entonces le está diciendo a los judíos, no se pueden sostener en una doctrina de hombre de que por los méritos de Abraham y las obras de Abraham hay que circuncidarse porque él fue visto como justificado sin estar circuncidado. Entonces por eso él dice, felicidades por el Adán, a quien Adonai no ve como pecador, sino como un justificado. Vemos en Tito 3:5 algo interesante. Él nos salvó, no por obras de justicia, es decir, no por obras de la Torá, que nosotros hubiéramos hecho, o sea, tenemos que hacerla, sino conforme a su amor entrañable, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Ruaj, es decir, por una educación que tenemos que tener como la tuvo Abraham. Y luego dice, de hecho recibió, ¿quién? Abraham, la circuncisión como una señal. Le habla nuevamente al judío que va a leer esta carta y le dice, Abraham no estaba circuncidado, pero él recibió la circuncisión como una señal, no como un pacto. Esa es otra doctrina que enseñaba. Y la recibió como un sello de la justicia que le había sido acreditada, es decir, como una señal de que él estaba en el proceso de educación, con base en la emuná, en la fidelidad que tenía mientras aún era incircunciso. Ven que él estaba creciendo. Todo ese tiempo que estuvo allí creciendo, que fueron cerca de 100 años, él no se circuncidó, él empezó a practicar. Dios le decía, te voy a dar esto, y él iba y hacía otra cosa. Y fue creciendo hasta que exhibió la fidelidad. Y ya cuando va a la máxima experiencia, que es la entrega de su hijo Yitzhak, ya le estaba completamente educado. Entonces él está diciendo, esto sucedió para que él pudiera ser padre de toda persona incircuncisa. Es decir, Dios lo llamó, lo educó para que él pudiera ser llamado padre de toda persona incircuncisa. Escuche, incircuncisa, que confía y así se le sea diseñada la fidelidad como justicia. Y al mismo tiempo, Abraham va a ser padre de toda persona circuncidada que no solo ha tenido una circuncisión, es decir, un pacto de una circuncisión física, sino también aquel que sigue los pasos que tenía Abraham, nuestro padre, cuando aún era incircunciso. Vamos a ponerlo así. Abraham va a ser, dice Shaul aquí, Abraham va a ser el padre de circuncisos y padre de circuncisos, es decir, el padre de judíos y el padre de gentiles. El padre de judíos, porque aquellos que quieren establecer la circuncisión como muestra de que están en la educación de Dios, pueden hacerlo, y aquellos que Dios ha llamado por gracia y no se circuncida, pues tienen que hacer como Abraham, que no estaba circuncidado y empezó a ser educado. Es decir, aquellos que no se circuncidan tienen que ir al reconocimiento de la gracia y la obediencia que mostró Abraham. ¿Para qué? Para mantenerse en el pacto. Dice entonces, porque la promesa hecha a Abraham y a su simiente, y continúa Shaul, ¿cuál es la promesa? Aquella que dio en Génesis 15:3, que dice, te daré una tierra y te daré una descendencia. Y miren cómo lo pone Shaul, porque la promesa hecha a Abraham y a su simiente de que heredaría el mundo no llegó a través de la ley, sino a través de la justicia que produce la fidelidad. Es decir, aquí Pablo está diciendo que hay una promesa para Abraham de que heredaría el mundo. Entonces usted se busca esa promesa y usted dice, pero ¿dónde está esta promesa? Esto se está refiriendo a que los herederos de Abraham todos serán levantados y estarán rigiendo el milenio, el mundo será entregado por Dios por Yehoshua en ese momento. Dice, la promesa es que heredarán el mundo, y esa promesa no vino a través de ley.
Pues si usted va, no la encuentra allí, sino a través de la justicia que produce la fidelidad. Es decir, que si se mantienen en la fidelidad, estarán en el grupo de los herederos del mundo. Y dice, porque si los herederos del mundo son producidos por practicar obras, entonces la confianza, es decir, lo que es mantenerse en la fidelidad, es inútil y anula la promesa. Es decir, que si la gente se enfoca, si el judío se enfoca, porque todo está escrito es para los que son judíos, si todo judío se enfoca en los méritos de Abraham, en practicar obras y no en Mashiach, entonces no van a estar en la promesa, porque la promesa la da Mashiach, Yehoshua HaMashiach. Pues la ley, dice allí, hace trastorno. Esto es lo que debe decir en nuestra Biblia, después lo pueden corregir. Pues la ley hace trastorno, es decir, la ley va a causar problemas con respecto a Yehoshua, porque los judíos están hoy tropezando en que la ley es lo que vale y no Yehoshua, pues eso es tropezadero para ellos. Y luego dice, y no habiendo ley, no hay transgresión. Es como decir, aquí se agarran muchos cristianos en decir, mira, si yo no conozco la ley, yo no estoy transgrediendo. Eso no es lo que dice allí. Y no habiendo ley, no hay transgresión, no quiere decir que porque tú no estés en la Torá, Dios te va a llevar como justo, te va a tener como un justificado. No, porque la justificación es primero por la fidelidad, luego la gracia y luego viene la práctica de la obediencia, es decir, de la justicia de la Torá. Por lo tanto, tiene que ir aquel que es llamado a lo que es la Torá. Lo que podemos entender de esta porción, capítulo 4 del 3 al 14, es que Dios está prometiendo a Abraham y a su descendencia que recibirán en herencia el mundo entero, esto al final del tiempo, cuando ya se entra milenio. Y no vinculó esa promesa a ley alguna, sino a la fuerza salvadora de la fidelidad, es decir, de Yeshua. Entonces, si los herederos del mundo, todos los que van a venir por Abraham, lo fueran en virtud del cumplimiento de las obras de la ley, se mantuvieran en la ley y no conocieran a Yeshua, la fidelidad, que es Yeshua, queda sin valor, porque el judío seguiría aferrado solo a los méritos de Abraham y a las obras de la ley, mezclada con palabra de hombre, y eso sería un trastorno para la promesa de heredar el mundo. Pues Abraham fue escogido por gracia con base en la fidelidad, y a partir de allí empezar a exhibir obediencia, practicar Torah, no palabra de hombre, y esperar lo que no se ve, lo que Dios ha prometido que hasta ahora no ve el hombre. Por otro lado, el gentil, que con base en la fidelidad es llamado por gracia y no conoce la ley, también tendrá su tropiezo en su salvación, porque cree que al no tener Torah no peca en lo que hace. Pero deben comprender que desde el Adán hasta que fue entregada la Torah, es decir, hasta que vino la ley, todos estaban bajo pecado, y por lo tanto todos murieron físicamente y están a la espera del juicio final, a ver si van a la segunda muerte o a la eternidad. El gentil, igual que el judío, después que es escogido por gracia, debe empezar a exhibir obediencia a la Torá, a lo que se espera, es decir, a la promesa que se espera, a lo que no se ve, no a lo que dice el hombre. Todo el que practica pecado, dice 1 de Juan 3:4, no importa si estás en Torá o sin Torá, todo el que practica pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es la infracción de la ley. Entonces, si continúa, la razón por la que la promesa se basa en la fidelidad, acuérdense que está hablando de Abraham, y que Abraham no se puede jactar de haber hecho obra, y mucho menos el judío de aquel tiempo y el de hoy, que dice que ellos son salvos por los méritos de las obras de Abraham. La razón, dice Pablo, por la que la promesa, ¿cuál es la promesa? Heredar el mundo, tierra nueva, la simiente es Mashiach. Dice, la promesa se basa en la fidelidad. ¿Qué es la fidelidad? Confiar en lo que Dios ha prometido, es decir, en lo que no se ve, en la certeza de que va a haber un día octavo, en la certeza de que Mashiach va a venir con sus millares de ángeles. Eso es la fidelidad. Y dice, la razón por la que la promesa se basa en la fidelidad, en confiar en Dios, para que sea por gracia, a fin de que la promesa
sea firme para toda simiente. Vamos a leerlo de nuevo. La razón por la que la promesa se basa en la fidelidad, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda simiente. ¿Qué es esto? La promesa está vinculada a la fidelidad. No puede haber promesa si no está Machía, la fidelidad. De manera que al ser la fidelidad por gracia, porque todo es por gracia, pero de acuerdo a la fidelidad, queda todo aquel que es llamado por fidelidad y por gracia, queda asegurado de recibir la promesa, ¿sí? La promesa de ¿qué? De heredar el mundo, de tierra nueva y de la simiente. Sino también que para los que no conocen la ley también puedan lograr llegar a la promesa, pero eso no los exhibe de que tienen que practicar Torah. Es decir, la promesa se basa en la fidelidad, no en las obras, para que así por fidelidad y no por obras, sino por gracia, se logre alcanzar la promesa tanto para el judío como para el gentil. Y no solo aquellos que viven dentro del marco de la Torah, dice los judíos, sino también aquellos que guardan la fidelidad como Abraham. Y vuelve a repetir, Abraham no estaba por obras, no había una ley, no había sido circuncidado cuando fue llamado y empezado a educarse en las instrucciones de Dios. Y les dice entonces, como está escrito, por padre de multitud de gentiles te he puesto. Y le cita Génesis 17:5, Shaul, ¿a quién? A los judíos que van a leer la carta. Él fue llamado padre de multitud de gentiles, ¿quién? Abraham, delante de Dios, delante de aquel que exhibió la fidelidad. ¿Y quién es la fidelidad? Machía, es decir, Abraham fue llamado padre de multitud de gentiles delante de Yehoshua. ¿Y quién es Yehoshua? El Dios, el cual da vida a los muertos y llama a la existencia a lo que no existe. Miren lo que dice. Y entonces dice ahora, él, Abraham, exhibió esa fidelidad por la esperanza sobre la esperanza. Y aquí es el famoso capítulo que sale esperanza contra esperanza. Entonces vamos a entender esto porque eso siempre complica el tema. Lo que está diciendo ahí es que Abraham fue llamado padre de multitudes gentiles delante de Yehoshua, delante de Dios, y este es el Dios que da vida a los muertos y llama a existencia a lo que no existe. Entonces Abraham exhibió fidelidad por la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Dios, lo que se espera, lo que no se ve. Y sobre la esperanza y en base a Dios, él llegó a ser padre de multitudes gentiles conforme a lo que le había dicho ¿quién? Dios. Y le dijo, así será tu simiente. ¿Cómo explicamos esto? Hashem por gracia entregó su fidelidad a Abraham y lo constituyó padre de multitudes gentiles. Pero como Abraham, siendo un anciano de 100 años, unido a una anciana estéril, y está hablando de que va a ser padre de multitudes gentiles, y era un anciano de 100 años con una esposa ancianita también y estéril además, él podía haber pensado, ¿cómo voy a llegar a ser padre de multitudes si sus cuerpos estaban prácticamente muertos para procrear? Entonces aquí es donde viene la fidelidad. O te agarras a lo que Dios te está diciendo, que va a ser padre de multitudes gentiles, o te quedas en la esperanza humana que es, no puedo con este cuerpo y con la esterilidad de la esposa. Entonces eso es lo que pusieron ahí, esperanza contra esperanza. Es que la esperanza humana le está dictando a Abraham, no vas para ningún lado porque tienes 100 años y una mujer estéril. Y por otro lado, Dios le está diciendo, tú vas a ser el padre de la multitud de gentiles. ¿Qué crees? ¿La esperanza humana o la esperanza que es Dios? Entonces Abraham exhibió fidelidad a lo que se espera, a lo que no se ve. Un hijo que va a venir en medio de algo que está muerto, la esterilidad de su mujer Sara. Y él confió en que Dios da vida a lo que está muerto, llama a existencia a lo que no existe. No existía un útero sano, Dios lo trae a existencia. No existía la fortaleza
masculina de Abraham por su ancianidad, Dios lo trajo a existencia. Trajo a existencia algo que no existía. Abraham perseveró aun cuando la esperanza humana cerraba el camino a la promesa de tener simiente. Él se aferró a la esperanza divina, es decir, a Dios y sus promesas. Él confió en que Hachén dijo: serás padre de muchos gentiles, aunque tuviera 100 años y una mujer estéril y anciana. Y le dijo: y así será tu descendencia. Es decir, toda simiente que vendrá de Abraham será como vino Isaac, por voluntad de Dios, y serán como las estrellas. Es decir, así como vino Abraham, Isaac, de los lomos de Abraham, no vino por la fuerza de Abraham, no vino por el útero inexistente y muerto de Sara, vino por la voluntad de Dios de que Él lo iba a convertir en multitud de gentiles. Y dice, no se debilitó por la fidelidad, es decir, Abraham no se debilitó, porque si él se mira su cuerpo, su vejez, y mira la ancianidad y la esterilidad de Sara, él podía haberse debilitado, pero no se debilitó. ¿Por qué? Por la fidelidad. ¿Quién es la fidelidad? Yehoshua, porque Yehoshua le dio la fuerza. Y dice, no se debilitó él por la fidelidad cuando consideró, escuche, su propio cuerpo que estaba como muerto, ya que tenía unos 100 años, ni consideró que el útero de Sara también estaba muerto, y hacia la promesa de Dios no decidió en infidelidad, es decir, no cuestionó que él sería padre de multitudes de acuerdo a Dios, y que su descendencia sería como las estrellas. No se puso a cuestionar, pero si usted va a los capítulos previos, se va a encontrar un Abraham que cuestiona: ¿cómo voy a tener hijos si tengo a Eleazar? Dios decidió que él iba a tener un hijo y una descendencia, y Abraham se abrazó a esa fidelidad a pesar de lo que estaba viendo en los ojos humanos, y él decidió no cuestionar lo que decía Dios. Al contrario, fue fortalecido por la fidelidad, dando gloria a Dios. Escuche, viendo un cuerpo muerto, un útero muerto, él dio gloria a Dios por la promesa. Y estando lleno de conocimiento, es decir, que ya ha crecido en emuná, en educación, Abraham, y pensó entonces, ahora sí, con fidelidad, que el que promete, es decir, Yehoshua, poderoso es para cumplir. Y ahora dice Shaul, por eso también a él, a Abraham, le fue diseñada una educación, una emuná, una fidelidad para su salvación, para la vida eterna. ¿Cómo entendemos esto? Sencillo, Abraham no dudó en lo que Dios le dijo, aún siendo consciente de que su cuerpo carecía ya de vigor con sus 100 años y que Sara era una anciana estéril, incapaz de concebir. Toda esperanza humana le decía que ellos no procrearían, que intentarlo era en vano, pero Abraham exhibió su perseverancia ¿en qué? En lo que no se ve, en la certeza de lo que se espera. Y Dios entonces restituyó vigor y útero, vigor masculino, útero nuevo para Sara, para que por la voluntad de Dios, no por el esfuerzo de ellos, Isaac fuera concebido como un milagro de Adonai. Y le dice, así será tu simiente. ¿Por qué le dice eso? Porque todo el que es simiente de Abraham, como nosotros, nacemos por la voluntad de Hachén, no por nuestra propia voluntad. Es decir, por gracia nacemos, al igual que Isaac, porque en este mundo espiritualmente estéril, la simiente de Abraham, o sea nosotros, estamos siendo concebidos como hijos de Dios, igual que Isaac, por voluntad de Dios, no por nuestro esfuerzo. Abraham fue educándose en emuná, en la fidelidad, aceptando sin dudar que lo que Dios promete lo cumple. Dios entonces fue diseñando una educación para Abraham para que fuera digno de vida eterna. Y cierra entonces Shaul con esto. Y no se escribió, escuche lo que va a decir, y no se escribió que
que solo a él, ¿a quién? A Abraham, le fue diseñada una educación, una fidelidad, sino también para nosotros los que estamos leyendo esta carta, a quienes ciertamente se nos ha sido diseñada una emuná, una fidelidad, a los que somos exhibidores de la fidelidad, que estamos exhibiendo su educación por medio de aquel que levanta de los muertos a Yehoshua, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para hacernos justos. Escuche, la emuná de Abraham, la educación de Abraham duró 10 capítulos de la Biblia y 100 años en los que Yehoshua le fue diseñando la educación para que fuera salvo. Yehoshua entonces, como dice aquí Shaul, nos diseña a cada uno de nosotros, herederos de Abraham, una educación, una emuná, y nos da el Ruach HaKodesh en la mente de Yehoshua nos la da en nuestra mente, para que cada uno de nuestros pensamientos empiecen a cambiar, vayamos más a la fidelidad, seamos más educados en la fidelidad y terminemos exhibiendo esa fidelidad. Es así que nace la fidelidad en Génesis 3:15, y todavía en el libro de Revelaciones o Apocalipsis todavía se ve que tenemos que mantenernos en la fidelidad, porque dice Revelaciones 14:12, aquí es cuando se necesita la perseverancia de los santos. Está hablando de que cuando vengan que ya vinieron todas estas leyes que están llegando para transformar la mente en contra de Mashiach, en contra de lo que no se ve, de lo que se espera, hay que mantenerse en perseverancia. Se dice aquí, en este momento que estamos viviendo, se necesita la perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Aquellos que observan los mandamientos y exhiben la fidelidad de Yehoshua. Y con esto, mis hermanos, terminamos.